¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás? Pues mira, Bien, ¿y tú? eh, parte de lo que hacemos en Atipia, ¿no? Hemos estado platicando este tema, es pues evangelizar el tema de la inteligencia artificial y cómo se puede implementar en las empresas, ¿no? Y una de las cosas que nos hemos topado, particularmente yo, porque yo soy el que hago esa parte es hablando con los empresarios para cotizar proyectos, ofrecerles nuestros servicios, todo el proceso normal de ventas. Pues me he encontrado con que, uno, hay mucha ignorancia sobre el tema, hay muchos mitos que creen que están, que es la inteligencia artificial, pero creo que está basado mucho en la parte de, pues como no sé cómo funciona exactamente la inteligencia artificial, es un tema tan nuevo, es algo que todavía no entiendo completamente cómo puedo utilizarla, ¿no? Veo noticias, comentarios, incluso ayer hablaba con un empresario que sus amigos ya están implementando inteligencia artificial, pero que no han tenido los resultados que esperaban. Entonces, basándonos en esto, ¿no? Porque vamos a empezar una serie en nuestros contenidos de los miedos que tienen los empresarios al implementar inteligencia artificial en sus empresas, ¿no? El primero de ellos, que me gustaría que empezáramos a platicar, es qué pasa con el equipo de trabajo de las empresas. Cómo estas personas que están acostumbradas a trabajar con sistemas, en el mejor de los casos tienen un ERP muy básico, pero en la mayoría de los casos tienen Exceles donde llevan la información de la empresa, todo está desconectado. ¿Qué pasa con estas empresas en el momento en el que empezamos a implementar o sea, estos sistemas con inteligencia artificial, ¿no? Por un lado está el miedo de pues, cómo funciona, qué va a ser, está el miedo siempre latente de me va a dejar sin trabajo, qué es lo que va a pasar con mi trabajo si yo le enseño a esa inteligencia artificial todo lo que hago, me va a dejar sin trabajo. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿cómo es este proceso en las empresas? ¿Cómo es el proceso y cómo debería ser este proceso en realidad? O sea, ¿cómo lo hacemos nosotros en Atipia? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, o sea, que hacemos nosotros es desmitificar, ¿no? Un poquito dentro de la organización, realmente para qué puede servir la inteligencia artificial Claro, al día de como está hoy, claro, ¿no? Porque es verdad, como dices, sí ya hay muchos que están como implementando inteligencia artificial, pero no necesariamente bien. claro. ¿No? O sea, es como en los noventas, cuando salió el Internet, que era una tecnología nueva. Ujú, Si tú en los noventas pretendías, no sé, transmitir por streaming un directo, claro, por supuesto que no iba a funcionar porque todavía la tecnología en ese momento no está como ahora. exacto, Hoy es algo muy común y desde claro, nuestros teléfonos claro. hacemos streaming de redes sociales, pero en ese entonces me acuerdo hasta de programas y servidores y cosas especiales que servían para eso, pero era muy complicado porque en ese entonces la velocidad del internet no era la de hoy, ¿no? Claro, O sea, entonces hay que analizar y evaluar dónde estamos parados en este momento, ¿no? ok, Y también siempre con la visión o con miras hacia dónde va, pero en este momento, dónde estamos parados y es parte de lo que hacemos nosotros. Entrar con la organización y a lo mejor decir, bueno, hoy quieres hacer esto con inteligencia artificial, yo te voy a decir qué es lo que puedes hacer, cuál es el alcance hoy entre tus procesos de la inteligencia artificial, ¿no? claro, Aunque quisieras tal vez hacer eh, X o Y cosa, te voy a decir yo qué podemos hacer hoy, cuál es el alcance. Entonces creo que eso es uno de las... claro, Y a partir de ahí, lo que otro que mencionas del miedo es, yo creo que ya viéndolo realmente, desmitificando, ya es más fácil, ¿no? Ver realmente cuál es el papel de la inteligencia artificial dentro de la organización, ¿no? Porque claro, si tú le quitas ese velo, digamos, de, de ignorancia o sea, de desconocimiento, vaya, claro, ¿no? Ya incluso los mismos colaboradores pueden ver, ok, o sea, no es que me vaya a reemplazar, o sea, no es un robot mágico que claro, va a llegar y se va a sentar y va a hacer mi chamba, sino claro, lo que me están diciendo estos cuates es que eh, va a ejecutar X o Y proceso de manera automática o más rápida, algo así, pero pues, está muy claro que siempre
el mismo colaborador tiene que seguir el flujo de los procesos de la empresa, ¿no? Claro. Creo que también tiene mucho que ver con la filosofía de la empresa de donde trabajan estas personas y de la filosofía de la empresa que implementa la inteligencia artificial, ¿no? Porque me parece, es mi opinión personal, lo que sucede en este momento es que empresas como, no sé, Salesforce, Microsoft, etcétera, están utilizando la inteligencia artificial para sustituir a las personas. O sea, es decir, yo hago un agente o programo un agente que va a quitarte tu trabajo porque va a hacer exactamente lo mismo que tú, pero más barato, sin prestaciones sociales y todo lo que conlleva tener un empleado. Pero desde la perspectiva de nosotros, la perspectiva de Atipia, nosotros trabajamos y lo que hacemos es implementar inteligencia artificial para potenciar a la persona. No estamos buscando sustituir a nadie, sino estamos buscando darle las herramientas para que esta persona sea más eficiente, ¿no? Para que la persona pueda utilizar las características de los seres humanos como pensamiento un poco más crítico, resolver problemas mucho más complejos, al interactuar con los clientes, por ejemplo, Ujú. en casos muy específicos, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es potenciar a las personas. Yo creo que el problema surge cuando el dueño de la empresa o los dueños de la empresa están buscando simplemente cortar costos. Entonces, es decir, bueno, vamos a meter inteligencia artificial para quitar a todo el equipo de ventas, ¿no? Vamos a Ujú. despedir a todos los vendedores y los vamos a sustituir con un bot que va a hablar con los clientes y ya no vamos a tener humanos, ¿no? Y evidentemente, si esa es la filosofía de tu empresa, pues digo, pues para empezar, que haces trabajando allá, ¿no? Para entrar de entrada, pero ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Ujú. Porque si bien la tecnología de inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, todavía no estamos en ese punto que sustituye completamente a una persona, ¿no? Claro, O tal vez en algunas situaciones sí, pero requiere mucha inversión y exactamente. desarrollo y pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no estamos en ese lugar No todavía. estamos en ese lugar. Y creo que un error muy, muy común, o digamos, un error con esto que comentas, es eh, de entrada, pues ponerte en el mismo nivel que Microsoft, Salesforce. O sea, Claro, si estás en ese nivel, o sea, si tienes una empresa como Microsoft o como, pues entonces sí puedes, digamos, pensar en esos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque la única manera de hacerlo, como dices, es con mucho dinero. O sea, eso de automatizar cuesta muchísimo. Entonces no es como que te ahorres de alguna manera los sueldos y va a llegar una solución de $20 a sustituirlo, ¿no? claro, Estamos hablando de que son empresas que a lo mejor lo hacen, pero a cambio de otra cosa, no tanto de recortar presupuesto, sino a lo mejor algún tema de innovación o no lo sé, ¿no? Porque es muy costoso. Hay que tomar en cuenta que hoy por hoy, como funciona esta tecnología, es un poco a fuerza bruta. O sea, sí puede ser, sí puedes automatizar ciertas cosas, pero no compite en las mismas condiciones que un ser humano experto bien capacitado, claro. sino que lo va a lograr a lo mejor a base de fuerza bruta y eso después es costo, Claro. muy costoso. Es como vimos con los modelos estos de pensamiento, ¿no? Ujú. De GPT, de OpenAI, que lograron a lo mejor vencer, superar el test de inteligencia general, Ajá. pero les costó, creo que $1.200.000, ¿no? O sea, sí lo lograron, y le metieron 1 millón Ya, claro. de dólares en superar un Mm, benchmark, ya, ¿no? Pero claro. fue más por el hito, no Claro. tanto o sea, Porque sea rentable sí, realmente exactamente, hacerlo. no es Claro, por rentable, supuesto. sino es un tema ya de innovación, ¿no? Claro, Entonces, de entrada, pues es un error compararse con esos monstruos, ¿no? claro, Eh, es mejor, como dices, pensar en cómo realmente nos va a ayudar la inteligencia artificial en nuestra cancha, ¿no? En exacto. nuestra realidad. Exactamente. Y si lo hacemos desde esa perspectiva, es aprovechar la parte en la que los seres humanos somos muy buenos, que podemos hacer muy bien, y automatizar todas estas tareas repetitivas que solamente nos quitan tiempo, ¿no? O permitir, por ejemplo, en el caso del chatbot de atención a clientes que tenemos, es
solamente para atender casos muy básicos de, oye, necesito mi número de cuenta, oye, necesito mi número de referencia, necesito saber cuánto es lo que debo, cuánto tengo pendiente por pagar, que son cosas muy puntuales que no necesitan un ser humano para buscar, que la inteligencia artificial es muy, o sea, muy fácil, todavía Ujú, lo puede hacer. Y ya en casos de, oye, estoy en desacuerdo con esto que pasó o no me han entregado esto específicamente, ya eso se lo dirigimos a un ser humano, ¿no? Entonces, a eso me refería también con la parte de cómo la empresa que está implementando esa tecnología, pues la filosofía de la empresa que implementa esa tecnología, cómo ellos están armando la estructura de la inteligencia artificial, porque también es, pues nosotros lo sabemos, nos topamos con esto muy seguido, personas que están empezando todo con el tema de inteligencia artificial, que ni siquiera son ingenieros en sistemas, que simplemente son de otros ámbitos, que aprenden a hacer automatizaciones y que desde un desconocimiento también ofrecen soluciones que son prácticamente mágicas, que al final los empresarios van, invierten mucho dinero en estas soluciones mágicas que al final nunca terminan de cuajar, porque la tecnología que están tratando de implementar, la forma, la metodología de la implementación no es suficiente, no alcanza, ¿no? ujú. Entonces, también creo que eso va causando a los empresarios mucho miedo, porque, oye, mi amigo empresario trató de hacer eso, no funcionó, Ujú, se gastó X cantidad de dinero y no funcionó. claro. Entonces tú vienes a ofrecerme esto igual y es así como, oye, bueno, pues tampoco va a funcionar, ¿no? Ujú, Porque él ya ujú, lo ujú. pagó, ya pagó a otra empresa y pues Y no no le funcionó funcionó. y no se pudo hacer y perdió mucha lana, Sí, ¿no? hubo errores o... Ajá, y al final prometieron así algo aquí y pues les dieron algo aquí, ¿no? Entonces no hay una diferencia, entonces yo no quiero invertir en esa parte, ¿no? Creo que ese es otro tema, Es ¿no? otro tema, sí. De Sí, comprender porque el... creo que hay una confusión. O sea, es como comparar peras con manzanas, ¿no? O sea, y digo, no es que sean malas esas soluciones, No, pero son automatizaciones más simples. eh, y puede ser que si no la usas para lo que están hechas, ¿no? Tengas quieras resolver algo más complejo, pues ahí como que trastabillen, ¿no? Esas automatizaciones y así, que claro, son muy buenas, pero para temas de marketing, para redes sociales, para ese claro. tipo de cosas son buenas ya, pero si lo metes a lo mejor ya un software o quieres manejar cosas, una cadena de suministros, a lo Control de mejor ahí obra, ya por ejemplo, no te sí, conviene porque pierdes mucho el control, exacto. ¿no? De lo que necesitas. Y obviamente hay que tomar en cuenta que esta tecnología no es como el software clásico, es probabilístico. Entonces, la salida siempre de esta tecnología, de estos modelos o de estos software, algoritmos, es un poquito, pues no aleatoria, pero siempre vas a dar diferentes outcomes, ¿no? Ujú, Entonces tienes que tener mucho control sobre lo que estás haciendo para mitigar los riesgos, ¿no? claro, De que te conteste mal el modelo. claro. Entonces, si tú nada más le metes un N8N o un Make o algo muy complejo, no puedes tener esos barandales de control, ¿no? Para saber qué hacer. Si Claro. nosotros ya a lo mejor esto para un problema pequeño o sea, puede ser una empresa grande con temas o problemas simples como marketing digital o cosas que se pueden hacer perfectamente con esas soluciones, Ujú, está bien, ¿no? Pero ya en software, o sea, ya en soluciones más complejas, sí conviene meterse, ensuciarse las manos, ¿no? O sea, hacer software, o sea, meter claro, automatizaciones, pero ya a otro nivel, ¿no? claro. A otro Mira, nivel. algo que yo he aprendido con lo que tú estás haciendo actualmente es que si bien puedes usar vibe coding, puedes utilizar todas estas herramientas de automatización y todo esto, lo importante es la experiencia del desarrollador para poder pensar en todas esta serie de cosas que pueden pasar, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Si yo implemento esa inteligencia artificial en esta parte de la empresa, ¿qué es lo que está alrededor de todo este proceso, ¿no? Hay temas de seguridad, hay temas de servidores, hay temas de accesos, hay temas de permisos a los perfiles. ¿Quiénes son las personas del equipo de la empresa que tienen acceso a esta información? Quienes tienen acceso a cierta información de esta que se está generando, ¿no? Entonces, y también la capacidad de poder o la experiencia de poder decir, bueno, este modelo funciona de esta forma y tenemos que acotarlo a esto, ¿no? ¿Cómo lo cerramos? Ujú. Entonces,
creo que uno de los retos que tenemos nosotros, específicamente yo cuando estoy vendiendo esta parte de la inteligencia artificial, es que, pues sí, o sea, tú puedes utilizar una automatización de estas y decirle al modelo, resuélvelo, ¿no? Básicamente como que abrieras tu chat GPT en la computadora y le Ujú, tiras los Exceles y te hace algo, claro, ¿no? claro. Y hace un análisis y te da respuestas y todo eso, pero al final cuando ya estamos implementando soluciones empresariales donde hay muchas personas involucradas con diferentes niveles de acceso a la información, las cosas se complican, ¿no? Claro. Cuando estamos atendiendo tareas críticas donde pues hay a lo mejor números de cuenta, hay acceso a dinero, ¿cómo acotamos este modelo? ¿Cómo hacemos para que este modelo sea seguro, para que el uso de la inteligencia artificial en este proceso sea lo más seguro posible? Y creo que ahí es donde nosotros hacemos la diferencia en ese sentido, ¿no? De esa experiencia que tú tienes de, pues, no sé, más de 18 años desarrollando sistemas de este tipo, te permite tener esa visión muy clara de esto es seguro. Este proceso está protegido de todas las formas y no es un proceso abierto que nada más le Ujú, conecte una inteligencia claro, artificial para que haga y resuelva algo, ¿no? ¿Qué exacto, sí. opinas de eso? Sí, bueno, es tan fácil como decir, si tú haces lo que dices, le echas un Excel a ChatGPT, digo, puede ser útil, ¿verdad? Claro, Para muchas cosas, pero la pregunta es, la salida de lo que te da ChatGPT, ¿qué tanto confiarías de que automáticamente se registrara, por ejemplo, en tu base de datos? Por ejemplo, claro. ¿no? O sea, normalmente usamos ChatGPT como un copiloto, ¿Mm? ¿no? Es decir, que vemos lo que nos da y vemos lo que es útil, si es que es útil, y entonces vamos y lo aplicamos, ¿no? Si automáticamente la respuesta que nos diera ChatGPT afectara o tuviera consecuencias dentro de la información de nuestra empresa, seguramente nos daría miedo porque sabemos que no siempre las respuestas son correctas, Exacto. ¿no? Y eso es porque, pues es, como te digo, las salidas de estas cosas no necesariamente siempre van a ser, no es una varita mágica, vaya, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Implementamos herramientas como de copiloto para las personas de la organización, para que algunas veces sí se pueda, que mágicamente, digamos, se tome acciones dentro de algunos procesos, pero en la mayoría de los casos, o en muchos otros, solamente nos ayudan a tomar la decisión más rápido, Claro. ¿no? O sea, en vez de analizar mucha información para tomar una decisión, podemos simplificar el proceso y de manera que la persona pueda decir, bueno, sí o no, y que a lo mejor al picar un botón se disparen ciertas cosas, ¿no? Por supuesto. Entonces es muy diferente, o sea, es muy diferente implementar algo a la medida, ¿no? Claro. Dentro de la organización que pues simplemente conectar ChatGPT con otras aplicaciones y dejar que todo funcione Solo. como en esas maquinitas no me acuerdo cómo se llaman, pero de esas que la bolita que va y le pega unas cosas dominó Exacto. y Sí, no sí, me sí. acuerdo cómo se llamaban, pero Exacto. Sí, sí, no, o sí. sea, no funciona así, ¿no? Totalmente. Puede ser que te salga bien, pero puede ser Que salga muy que mal. salga muy mal, ¿no? Exactamente, sí. Sí, totalmente. Bueno, pues esto es uno de los grandes retos que tenemos en este momento que estamos implementando la inteligencia artificial en las empresas. Es este miedo, ¿no? Que está pues aunado obviamente a todas estas malas prácticas y promesas que pues son irreales, que de repente algunas empresas con el afán de vender pues ofrecen a los empresarios. Y creo que hiciste una analogía que me gustó mucho al principio, ¿no? De cómo empezaba el Internet en los años 90. Habían muchas, si viviste en esa época o bueno, si no lo viviste, pues te lo cuento, este, pues había mucha incertidumbre de qué era el Internet, para Ajá. qué funcionaba. Los que no lo tenían, pues imaginaban que era una cosa. Los que sí lo tenían se daban cuenta de que pues no era tanto lo que estaban ofreciendo. Y había mucho hype de podría hacer esto y vamos a hacer esto y en algún momento vamos a tener streaming y vamos a tener no sé qué y no sé cuánto, pero en ese momento no existía, ¿no? Exacto. Entonces creo que estamos mucho en ese lugar. Y bueno, pues simplemente mi recomendación es, si vas a implementar inteligencia artificial en tu empresa y quieres hacerlo de la mejor manera, pues búscate una empresa, un socio tecnológico, ¿no? Como Atipia, Mm. que te ayude en el proceso, ¿no? Desde la parte humana, que esa es la parte que yo me encargo, de pues hablar con tus empleados, de decirles, mira, esto es lo que vamos a hacer, no te vamos a sustituir, los alcances del proyecto son estos, etcétera, para que tú sepas que esto te va a ayudar a potenciar tus capacidades en la empresa
Y por otro lado, que tengas la parte tecnológica que te permita, pues, implementar la inteligencia artificial de la mejor forma, de una manera segura, y que le permita, pues, no sé, solucionar problemas en lugar de crearte nuevos que antes no Exactamente, sí, que es tenías, la ¿no? idea, ¿no? Sí, Exacto. yo creo que estamos en un punto, como dices, como en la era del Internet, ¿no? Cuando salió, eh, como una especie de reset, ¿no? O sea, como estamos viviendo otra vez esa era y si tú te acuerdas, bueno, nosotros éramos pues, unos adolescentes tal vez, pero sí vimos muchas Sí, cosas, muchos cambios y quienes a lo mejor vivieron desde la parte empresarial seguramente esa época, sí, eh, pues habrán crecido o se habrán transformado junto con la tecnología. O sea, la tecnología nos va moldeando, ¿no? ujú, Entonces, estamos en ese punto otra vez. Esta tecnología es cambiante y la misma tecnología va a ir transformando también tu quehacer, ¿no? Como cierto, empresa. cierto. Entonces, la idea o nosotros, digamos, la idea de nosotros es llevarte de la mano para que tu empresa se vaya transformando junto con la tecnología al mismo ritmo, más o menos, ¿no? Claro, Este, y no estés como a prueba y error inventando, sino vayas más o menos al mismo ritmo de progresión de esta tecnología, que además es más acelerado. El ritmo de cambio es mucho más acelerado que la etapa del Internet, de la era del Internet. mucho, Este es casi de a semanas, o sea, claro. cambia. La cantidad de dinero que se le está metiendo es mucho mayor. Muchísimo mayor, sí. Entonces, el ritmo de aceleración es muy acelerado, ¿no? Claro, Entonces, nosotros lo que hacemos, pues, es ayudarte a que vayas a la par de ese ese ritmo, cambio, ¿no? Para claro, que la aproveches, ¿no? claro. Y la idea, pues, es justamente hacer la empresa más productiva, ¿no? Automatizando o optimizando procesos Ujú, dentro de la organización, ujú. haciendo a los colaboradores más productivos también. Exactamente, exactamente. Pues muy bien, Jorge. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto terminamos esta intervención. Compartimos nuestras opiniones al respecto. Y bueno, seguiremos hablando sobre esto en nuestras redes sociales. Si te interesa todo este tema de inteligencia artificial aplicada a los negocios, pues síguenos. Entonces, pues muchas gracias. A ti.